Me alegra muchísimo verte de nuevo, mi creepy, te extrañé mucho y el día de hoy disfrutaremos de la secuela del documental Cobertizo 17 de este Analog Horror que cuenta la verdadera historia de Thomas. Project G1 es otro documental el cual explica los horribles eventos después de las atrocidades en Sodor y conoceremos qué le ocurrió a Thomas, así que acomódate y disfruta de esta historia creepy. La lealtad, el honor y respeto son valores importantes. Cuando alguien pierde uno de estos valores, aunque sea uno solo, afecta a todos a su alrededor, incluyendo a sus seres queridos y amigos. Esto significa que sin querer podemos decepcionar a las personas que más queremos sin darnos cuenta. En este caso, había personas que trabajaban mucho, incluso de noche, porque amaban su trabajo en los ferrocarriles. No es que estuvieran obligadas a trabajar tanto, ni que no pudieran quejarse. Simplemente les gustaba mucho lo que hacían. Sin embargo, cuando finalmente notaron que algo estaba mal, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. No es que les hubiéramos impedido hablar, o los hubiéramos encerrado, o mentido. El verdadero error fue que nunca los escuchamos cuando quizás necesitaban ayuda o apoyo. El 6 de octubre de 2015, el mundo fue introducido a los horrores y el sufrimiento que comenzaron en una pequeña isla frente a la costa noroeste de Inglaterra con el documental del Cobertizo 17. No creo que el documental haya mostrado algo que no supiéramos ya. La gente simplemente se había desensibilizado a lo que le sucedía a Thomas y a sus amigos. La reacción, o más bien, la sobrereacción, comenzó de inmediato. Este joven en Estados Unidos se traumatizó tanto por el Cobertizo 17 que memorizó todo el diálogo y no hacía otra cosa más que ver el programa varias veces repitiendo los diálogos. Tiempo después fue internado en una unidad psiquiátrica. A muchos otros espectadores se les ofreció un tratamiento similar, en el cual a menudo se les pedía que dibujaran lo que les causaba miedo como una forma de enfrentarlo, una terapia exitosa para algunos. Este joven comenzó a crear sus propias historias sobre trenes haciendo modelos de ferrocarriles como parte de su tratamiento. Eventualmente, a muchas de estas personas se les permitió salir al mundo exterior, incluso para formar interacciones sociales con otras personas y en algunos casos para forjar amistades. Después de que el incidente de Thomas se hiciera público, el turismo en Sodor comenzó a disminuir. La gente dejó de venir a Sodor para las operaciones de biofusión y se produjeron despidos masivos en el ferrocarril. Se hicieron numerosos intentos por salvar la industria turística en Sodor. Finalmente, en un último esfuerzo, se promovió el ferrocarril con una torpe campaña de respaldo con una celebridad. ¡Fuera del tren! No solo los jóvenes sufrían, muchas otras personas también vivieron traumas a su manera, tanto humanos como seres biofusionados. El documental hizo que el público se enfureciera al conocer los eventos de la isla de Sodor, y los medios necesitaban a alguien a quien culpar por lo ocurrido. En medio de esta situación, la familia Wigger también estaba enojada porque el gordo bastardo había desaparecido, llevándose todo el dinero, y me dejaron como el centro de atención culpándome de todo. Lo siento, ¿quieres disculparte? Francamente, deberías saberlo todo.
Finalmente me dieron la oportunidad de contar mi versión de la historia en la televisión nacional para explicar lo que realmente pasó y limpiar mi nombre ante el público. Señor Harley, ¿es usted responsable de lo que pasó en la isla de Sodor? Bueno, déjame decirte, no lo soy. Soy totalmente responsable de lo que le sucedió a Thomas y a todos sus amigos, y lo haría de nuevo mañana. Esa fue la última vez que estuve en el Canal 4. Sin embargo, la indignación del público finalmente atrajo la atención de un delator anónimo, alguien que revelaría más datos sobre los eventos en la isla de Sodor, tanto antes como después del incidente de Thomas. Trabajé muy cerca en la serie de televisión a principios de los años 80, así que estaba alrededor de las locomotoras todo el tiempo. Solo que ahora me di cuenta de que puedo marcar una diferencia en las vidas de esas locomotoras. Siento que estoy listo para hablar. Cuando el gobierno finalmente decidió cerrar toda la operación de biofusión en la isla de Sodor, los científicos que trabajaban en la operación del cobertizo 17 se encontraron con un gran problema. Había personas que aún estaban en el proyecto de biofusión, un lugar en el que nadie quería estar. Tenían que terminar los procedimientos rápidamente o enfrentar la posibilidad de morir. Eso significaba que debían transformarlos en la forma de vida más simple posible. Los vagones no tenían la suficiente memoria para recordar cosas a largo plazo. Ellos eran los afortunados. No puedo imaginar algo peor que ser un vagón, pero, por suerte, la mayoría de ellos no vivía mucho tiempo. El hecho de que los órganos biológicos estuvieran expuestos al aire libre aumentaba el riesgo de infecciones y una muerte lenta y dolorosa. Algunos de los vagones tenían miedo de ser encerrados para siempre, así que buscaron tener una oportunidad en otro lugar. Por ejemplo, Chris, Doug, Dixon y Oliver tenían el sueño de trabajar en el famoso ferrocarril de Sodor. Querían tomar parte de este mundo. Eran amigos de la infancia que compartían un gran amor por los trenes y hasta soñaban con algún día convertirse en locomotoras. Lamentablemente, este sueño llegó demasiado tarde para ellos. La prohibición de la biofusión entró en vigor justo cuando Oliver y Doug estaban emocionados por trabajar en el ferrocarril. Cuando parecía que serían encerrados para siempre, el grupo de ferrocarriles de Japón les ofreció trabajo dentro de sus vías ferroviarias. Doug y Oliver aceptaron con entusiasmo y el ferrocarril japonés organizó y pagó su viaje. Estaban muy emocionados por llegar. Sin embargo, al llegar a Tokio, Doug y Oliver descubrieron que, según las leyes japonesas, no serían reconocidos como seres humanos, por lo que no tenían derechos. Muy pronto se enteraron de su verdadero destino, junto con otras locomotoras que cayeron en la trampa. Serían obligados a participar en horribles eventos que la gente podía pagar para ver. Un evento donde fueron equipados con articulaciones neumáticas, estabilizadores y soportes, con los cuales fueron preparados para el evento principal, una pelea de locomotoras.
Ambos sabían que eso era una pelea a muerte y tuvieron que olvidar su amistad. Sobrevivir dependía de eso. Otras locomotoras buscaron una oportunidad que les ofreció el gobierno británico. Aunque el gobierno británico había prohibido el uso de la biofusión, no podía ignorar las posibilidades militares, ya que veían la guerra como algo que les podía dejar unas jugosas ganancias. Heath Logistics, una empresa que trabajaba para los militares, recibió la tarea secreta de continuar con la investigación que se había comenzado en Sodor. Su primera tarea era encontrar la mayor cantidad posible de locomotoras. Como los materiales de la biofusión se estaban volviendo raros, Heath Logistics rápidamente empezó a contratar a personas para buscar locomotoras retiradas. Incluyeron a un antiguo colega al que consideraba a un amigo. Pero mientras lo entrevistaban para el documental del Cobertizo 17, él estaba completamente metido en investigaciones secretas del gobierno. Su mayor sueño era mucho más oscuro. El proyecto G1 era el propio sueño del profesor Owen Root, que consistía en descomponer la materia biofusionada hasta sus células y luego reprogramarlas. Los restos de las locomotoras podían entonces usarse para formar lo que ellos quisieran. Estas células tienen las instrucciones de ADN eliminadas, convirtiéndolas en células madre de biocombustible, que pueden adaptarse y tomar cualquier forma necesaria. Por esta razón, hemos comenzado a investigar mucho sobre los gemelos. Annie Clarabel y Kevin Diesel eran amantes de los trenes que se conocieron, se enamoraron y se casaron en pocas semanas. El siguiente paso para ellos era someterse a la biofusión. Para ellos era la idea más romántica. Él se convertiría en una locomotora, ella en un vagón y juntos recorrerían las vías. Kevin se convirtió en una elegante locomotora negra de diésel. Pero surgieron problemas durante la transformación de Annie. Mientras reprogramaban sus células, estas se dividieron antes de tiempo, resultando en 2 vagones en lugar de 1. Vagones gemelos, aunque muy diferentes. La gente comenzó a notar que había muchos gemelos apareciendo en la isla, pero si alguien preguntaba, sus dudas eran ignoradas. Para distraer las críticas, Annie y Clarabel, las primeras gemelas biofusionadas, fueron puestas a trabajar de inmediato. Todos estaban emocionados, pero nadie se detenía a preguntar dónde estaban todas las partes orgánicas de un vagón. Nunca pensaron que eran los lujosos y costosos asientos de cuero rosado. No quiero ni contarle lo que encontraron en los baños. Después de este desastre, Annie y Clarabel fueron apartadas del público. Una se quedó con su esposo, mientras que la otra fue enviada a Heath Logistics. Diesel tuvo que tomar una decisión difícil sobre con cuál de sus damas pasaría el resto de su vida. Le debió tomar 2 segundos decidirse. Para Annie, significó llevar una vida en secreto con su esposo.
para Clarabel la seguridad y el cuidado bajo Heat Logistics. Heat Logistics se interesaba mucho con la creación de gemelos y las habilidades especiales que mostraban. Especialmente en la conexión telepática entre los gemelos biofusionados. La conexión mental que había entre los gemelos resultó ser aún más fuerte que la de los vehículos biofusionados, porque en cierto sentido eran como la misma persona. Heat Logistics usó este conocimiento para trabajar más en la duplicación, usando a un soldado como voluntario para ser biofusionado y crear muchas copias de sus células. Imaginen a una persona viva que no solo controla un arma, sino que se convierte en un arma capaz de reaccionar al peligro y a las órdenes en una fracción de segundo. Para mantener en secreto estos experimentos ilegales, cubrían las caras de los soldados, y la única pista de su sufrimiento eran los gritos de dolor cuando los vehículos eran dañados, disparaban o cuando recibían un disparo. Pero el profesor Root quería llevar estos experimentos aún más lejos, duplicar sus células reprogramadas para que pudieran absorber cualquier materia biofusionada que encontraran, permitiéndoles tomar cualquier forma y tamaño. Imaginen las posibilidades. Un arma que se pueda liberar en una ciudad, capaz de tomar cualquier forma que se desee y adaptarse a cualquier material orgánico que encuentre. Comunidades enteras de personas podrían ser eliminadas, dejando el lugar vacío para ocuparlo. La primera etapa requería almacenar el material genético biofusionado en un estado seguro. La segunda etapa requería liberarlo en condiciones controladas, claro. Liberarlo sin control sería desastroso. No había nada que no intentaran en ese lugar. Incluso experimentaban con espejos. Las pruebas con espejos, junto con el trabajo en gemelos, se volvieron cada vez más extremas, buscando hasta dónde podría llegar la conexión telequinética en la materia biofusionada. Para los gemelos Donald y Douglas, la conexión llegó demasiado lejos. Mientras a uno de los gemelos le hacían cosas horribles, los doctores y especialistas de Heat Logistics podían observar en detalle cómo esa conexión inquebrantable empezaba a destrozar a Douglas. Pronto se vería como a Heat Logistics como un lugar seguro para escapar de otra amenaza en Sodor, los Stimmies. Así les llamábamos. Al principio solo eran personas que amaban los trenes que iban a verlos por diversión. ¿Qué tenía de malo en eso? Pero cuando llegaron los trenes vivos a Sodor, estas personas no podían esperar más para venir. Muchos se reunieron como voluntarios en el ferrocarril. Algunos incluso consiguieron trabajos permanentes. Sin embargo, la obsesión de los Stimmies con los trenes pronto tomó un giro oscuro para ventilar sus frustraciones. James era su tren favorito y se reunían en la plataforma para jugar Gira el tren. A veces hacían girar al pobre de James durante noches enteras o por semanas. Este video de seguridad oculto por Sodor Research hasta ahora muestra cómo Gordon había intentado fingir que no cabía en la plataforma, pero James siempre era el favorito, incluso de los guionistas del programa de televisión. Su conductor y el fogonero siempre estaban cerca de él. Pero yo no tuve nada que ver con eso. Después de la primera vez. Cuando cerraron los ferrocarriles, escondieron a los trenes y los Stimmies se ocultaron, esperando el momento para regresar. Pasaron 30 años
Y se necesitó un nuevo documental para que alguien se preocupara, para que alguien preguntara, ¿por qué pasó esto? ¿Dónde están los trenes? ¿Y qué podemos hacer? Con protestas dirigidas al gobierno y a Hit Logistics, se aceleró la destrucción de las evidencias. Los trenes innecesarios debían ser destruidos rápidamente, eran incinerados brutalmente. Solo se necesitaba firmar un formulario, marcar una casilla y levantar una bandera. Los trenes que conocíamos y queríamos eran destruidos de la manera más eficiente posible. Pero la muerte más insignificante sería la que tendría el efecto más devastador. Ni siquiera cualquier vehículo de transporte. Se trataba de un transporte del que nadie era testigo, excepto por Kevin Diesel. Pasaron 30 años juntos, solo mirándose a los ojos. Kevin y Annie fueron olvidados por todos nosotros y eran tan felices como cualquiera podría soñar en ser. Fue en ese entonces que se deshicieron de Clarabel, y solo de esa manera Kevin Diesel supo lo que le había pasado a la gemela de Clarabel, a casi 32 kilómetros de distancia. Annie, my love, what's wrong? What's the matter? What's happening? Annie, please. Stay with me. I can't go. I can't go. Stay with me. Stay with me. No. 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 Pero ese no fue el final para Kevin Diesel. Tenía que salir de ahí. Fue tan terrible presenciar el final y la muerte de su esposa, y lo peor aún estaba por llegar. Esto es todo tu culpa. Nunca te volverás a burlar de mí. Los derechos de los trenes biofusionados ya no están ignorados. Los secretos de Sodor serán revelados. La tortura de los trenes aprobada por el gobierno debe detenerse. Kevin Diesel formaría el Frente de Liberación de Sodor. Su sueño era convertir la isla de Sodor en un lugar seguro para los trenes y otros medios de transporte, libres del control de los humanos. No nos detendremos hasta que la isla de Sodor sea reconocida como un refugio para todos los trenes. Mientras tanto, las piezas de las máquinas serían desechadas.
Las piezas que Heat Logistics retiraba eran enviadas a una cantera en las montañas azules de Sodor. La ubicación de 3 toneladas de materia disecada de biocombustibles era un verdadero misterio. Cuidar de ese sitio ultra secreto era la tarea de una locomotora que en secreto seguía siendo operada ilegalmente en el Reino Unido. Yo haría casi cualquier cosa. Estas imágenes secretas muestran cómo Ferdinand fue forzado a trabajar controlado por su adicción al carbón galés. Usamos carbón galés para poner en marcha los trenes más débiles, para darles un empujón cuando tenían problemas por la mañana. Nunca nos dimos cuenta de los efectos que tenían algunos trenes. Ahora que me miras, no mires a un tren raro. Mira eso. El carbón galés actuaba como una droga para los trenes. Su uso prolongado llevaba a la adicción y dependencia. A medida que la adicción al carbón galés se convirtió en un problema más grande, la dependencia aumentó durante la filmación de la serie de televisión. ¿Nunca ganarás el primer premio, Percy? No te preocupes. Respondió Percy. Lo único que necesito es un buen baño. One morning, Gordon was in the yard taking on a large supply of coal. That's the third load of coal you've had today, Gordon. Some might say you're being rather greedy. Cada vez más los trenes causaban lo que parecían ser accidentes, pero en realidad eran intentos para estar expuestos al carbón galés. El uso prolongado, sin embargo, causaba daño cerebral permanente. Hubo traficantes durante la filmación y la violencia entre los actores se convirtió en algo frecuente. Supimos que había un problema cuando Gordon empezó a hablar con voces provenientes de su cabeza, voces que le decían que hiciera cosas malas. Yes, said Gordon, I will. Más tarde, Heat Logistics llevó la investigación sobre el carbón galés a una conclusión. Los trenes a vapor fueron llevados al límite con grandes dosis de carbón. A medida que la presión de los medios aumentaba y temiendo una mala publicidad, el proyecto G1 fue suspendido. Su primera fase fue guardada en lo que el profesor Root llamó un entorno controlado. El mismo Dr. Owen Root cavó su propia tumba apareciendo en el documental, además de trabajar en Heat Logistics, pero no veía nada malo en eso, y, como todos los demás, me culpó por todo, incluso por Smudger. La historia de Smudger había sido una de las favoritas de los niños en todo el mundo. Smudger trabajaba en el ferrocarril de Mid-Southern, una mina en la que trabajaban los trenes. No producía mucho, pero era suficiente para seguir adelante. Smudger fue enviado allí debido a sus fallas. La alineación de sus ruedas no era correcta, lo que hacía que se saliera de las vías con frecuencia. Desafortunadamente, la compañía minera, que no tenía mucho dinero, no podía pagar las reparaciones y la solución fue muy cruel. Lo desmembraron, le quitaron las ruedas y lo abrieron. Los carniceros lo convirtieron en un generador de vapor. Desconectado de toda sensación, Smudger alimentó la mina durante muchos años. Solo con sus pensamientos, lentamente perdió la cordura. Cuando los negocios se detuvieron, ¿crees que regresaron a Smudger? No, lo dejaron ahí durante años. Todos lo habían olvidado. En cierto modo, hubiera sido mejor si Smudger hubiera sido olvidado para siempre. Tristemente para Smudger, la salvación llegó, pero en forma de Heat Logistics. El profesor Root seguía ansioso por encontrar tanto material biofusionado como pudiera, pero Smudger ya había cambiado.
Durante casi 30 años, Smudger permaneció en el lugar. Sus partes orgánicas ya no eran solo parte de una locomotora, se habían convertido en parte del cobertizo mismo. Smudger y el cobertizo eran uno solo, inseparables. No, no, por favor espera, no, oh Dios, no, por favor espera, no, oh Dios, no. Smudger suplicó, pero ya era demasiado tarde. Este sería el acto final de Heat Logistics para cerrar toda su investigación y destruir las pruebas. Pronto no quedaría nada que pudiera probar que alguna vez existieron. Ese era su plan, aunque no contaban con un último acto desesperado. Cranky había enloquecido por todo lo que había visto trabajando para el gobierno. Ya no pudo guardar más el silencio por todos esos años. Su estructura genética le impedía girar completamente sin romper su sistema circulatorio hasta la cabeza, condenándose a sí mismo a una muerte dolorosa. Creo que Cranky sabía las consecuencias, pero sentía que tenía que hacerlo. Sin embargo, ese no sería el único sacrificio ese día. No creo que Kevin fuera malvado o que quisiera matar a alguien. Simplemente quería mostrarle al mundo lo que el gobierno estaba ocultando. No sabía los horrores que estaban escondidos dentro ni el daño que desataría. Kevin Diesel se había desviado hacia el contenedor asegurado del Proyecto G, Fase 1, abriéndolo y permitiendo que la materia biofusionada desprogramada asumiera cualquier forma que deseara. ¡Muéranse! ¡Salgan de aquí! ¡Salgan! ¡Corre! ¡Corre hacia el espejo! Estoy viendo el espejo. ¿Qué? ¿Qué? Cualquier tren biofusionado fue arrastrado dentro del contenedor, consumido por su fuerza imparable. Todos lo vimos en su estado natural. La aterradora realidad se hizo presente y las fuerzas del gobierno fueron enviadas, su única línea de defensa. Pero el proyecto G1 era más que capaz de defenderse y tomaría cualquier acción necesaria. Gordon's alive.
El proyecto G1 no podía ser detenido mientras seguía avanzando. Su meta se hizo clara. Necesitaba más células biofusionadas, más vida, más trenes para asimilar y poder crecer, vivir y expandirse. Fue atraído hacia la cantera de Blue Mountain, donde miles de toneladas de materia biofusionada y muerta estaban escondidas del mundo exterior. Una rica fuente de material que haría al proyecto G1 indestructible. Fue atraído allí para estar con su propia clase, los últimos vestigios de los trenes de Sodor. El proyecto G1 estaba tratando de encontrar paz. Al darse cuenta de su destino y su intención, el ejército le dio exactamente lo que estaba buscando. Así que, el último tren, el que todos habían estado especulando sobre su destino durante años, había pasado por 28 operaciones para intentar reconstruirlo como un ser humano. Había permanecido tras esas puertas cerradas, sin querer mostrarle al mundo el monstruo en el que se había convertido. Ese no era el Thomas que yo conocía. Este no era un tren ni un humano. Era una criatura mutilada por cirujanos e ingenieros. Pero ahora ya estaba fuera. Incapaz de interactuar con el mundo exterior. En esta etapa, Thomas era la última oportunidad del ejército para detener el proyecto G1. Finalmente, la pesadilla terminó. Thomas había encontrado los restos de sus amigos, y sus amigos lo habían encontrado a él. Los hijos más queridos de la isla de Sodor finalmente descansarían en paz. El misterio de Blue Mountain se resolvió. 6.000 toneladas de materia biofusionada deshumanizada, escondida a plena vista. Ahora se usaban como un arma.
Thomas se dio cuenta de que este era el plan del ejército desde el principio. Nunca tuvieron la intención de darle paz a él ni a sus amigos. Con eso, Thomas perdió su último lazo con el pasado. Lo único que quedaba era su cuerpo reanimado neumático, una mente confundida, rota por la traición, sin nada más que lo atara. Sin nada más que lo atara, Thomas decidió irse. Lo había visto todo. Las últimas personas en las que confiaba lo habían abandonado. Pero yo seguía aquí para contar su historia. Después de toda la traición, deslealtad y tormento, aún podía decir que fui su único amigo. El único que no lo había abandonado. Podía levantar la cabeza y decir, desearía... En el año 2021, la isla de Sodor fue oficialmente reconocida como un lugar solo para trenes biofusionados. En 2032 se convocó un referéndum en la isla para decidir si Sodor se separaría del Reino Unido y se convertiría en un país independiente. Casi el 98% de los trenes de la isla de Sodor votaron a favor de salir del Reino Unido. Para 2040, todos los lazos diplomáticos entre Sodorlandia y el Reino Unido fueron cortados. Desde entonces, ningún humano ha pisado Sodor y ningún tren biofusionado ha tenido contacto con el mundo exterior. Kate, ¿me oyes? Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Eso no será necesario. ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué está haciendo aquí? Este hombre está bajo nuestro cuidado. Relájese, señor Harley. Ahora está en buenas manos. Oh, señor Harley, ha sido todo un dolor de cabeza para nosotros. La herramienta que estropea nuestros planes, las hojas en nuestros rieles. Nunca te alejaste de los medios, ¿verdad? Siempre sacando a la luz otra revelación sobre tu fiel empleador. Nunca te importó el lío que causaste, las innovaciones que detuviste, las iniciativas que frenaste, los trabajos que costaste, los desafíos que planteaste a la supremacía humana de esta isla. Pero no te preocupes, señor Harley, tenemos un lugar muy especial para ti. Un lugar donde no abrirás más la boca ni interferirás. Y no te preocupes, señor Harley, estás entre amigos aquí. Este es el lugar donde todos terminan una vez que se vuelven problemáticos.
próxima semana, el coronel Babar, su sedienta sangre subida al poder, las muertes en el reino de los rinocerontes y su caída final a manos de su propio pueblo. Yo no sé sobre esto. Tal vez no deberíamos estar aquí. Vamos, nadie ha estado aquí como en 50 años. Lo sé, pero estas señales de advertencia están aquí por alguna razón. Mira, nadie ha visto un tren por allá en mucho tiempo. Todo estará bien. ¿De qué te preocupas? O sea, ¿qué podría pasar? Oh my God! Como viste, mi buen Creepy, al final un vehículo salió para ahuyentar a estos chicos youtubers, simplemente porque no quieren que más humanos se acerquen a la isla de Sodor con malas intenciones. Algo irónico, cuando muchos de ellos eran personas entusiasmadas por convertirse en máquinas. Por eso al final, Thomas atacó a Kate, porque aunque Kate consideraba a Thomas como su amigo, Thomas no pudo soportar el trato que les daban a las máquinas y terminó odiando prácticamente a los humanos, dejándolo en claro con el ataque a Kate. Y tiene razón, porque al final Kate terminó en las manos del Dr. Owen Root para que realizaran experimentos con él. Espero que te haya gustado Project G1. Deja tu comentario, tu like y apóyame con tu suscripción para que no te pierdas futuros videos en tu canal Creepy Squad.